Sean bienvenidos a la charla número 178 de nuestro encuentro. Hoy tenemos un invitado muy especial que viene de la Universidad de Chile y el profe Richard de la Cruz nos va a hacer el favor de introducirlo. ¿Profe Richard? Bueno, buenas tardes con todos. Primero que todo, darle la bienvenida a la ciudad de Tunja al profesor Raymond Burger y su esposa. Para nosotros es de mucha alegría poder contar con su presencia y tener una charla de este tipo, de este nivel, a nivel matemático aquí en la universidad. El profesor Raymond Burger él trabaja también en leyes de conservación, en ecuaciones diferenciales parciales y sujeta modelación matemática. Él nos visita de la Universidad de Concepción en Chile. En los últimos encuentros hemos tenido la oportunidad de encontrarnos, creo que la primera vez fue durante el Hyperbolic en 2014 en Río de Janeiro, en Brasil. Después nos vimos en Alemania en el Hyperbolic 2016, en China en el Hyperbolic 2024 y recientemente en el Encuentro de las Américas en Miami, donde estuvimos en la misma sesión en leyes de conservación. Entonces, profesor Raymond Burger, bienvenido a la UPTC y gracias por su amable colaboración con la charla de nuestro encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por recibirnos aquí. Les voy a dar una presentación sobre un paper recientemente terminado sobre un método de segundo orden preservador de región invariante para un modelo de transporte y flujo de sedimentaciones polidispersas. Esto es un trabajo recientemente terminado con los colegas, los colombianos, Juan Vargas Calonge, que es estudiante en la Universidad del Biobío, también en Concepción, siendo supervisado por Luis Miguel Villara, académico de esta universidad, y por quienes habla, conjuntamente con Pep Mulet, académico del Departamento de Matemática de la Universidad de Valencia, en España. Como ya he comentado en la comunicación anterior, tengo vínculos con el Departamento de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad de Concepción, que yo sé que también tiene contactos con el grupo de su universidad aquí y siempre me han interesado problemas que tienen que ver con aplicaciones mineras, en este caso problemas de sedimentación de partículas. Voy a directamente entrar en la formulación matemática del modelo y luego avanzaremos hacia las aplicaciones y algunas simulaciones numéricas que ilustran el tipo de fenómeno que nos gustaría estudiar. Entonces, el modelo gobernante que nos interesa puede ser escrito por un sistema de EDPs donde buscamos determinar tres cantidades diferentes. Se supone que tenemos una mezcla de partículas dispersas en un fluido que corresponden a un número n de especies que difieren en tamaño o densidad y se busca el vector de las fracciones volumétricas phi como función de la coordenada espacial y del tiempo. A disposición para determinar esta cantidad tenemos una ecuación de transporte escrita aquí, donde t es la derivada respecto al tiempo y esto es la divergencia espacial, donde aparecen dos términos, un término de transporte lineal con una velocidad q y por otro lado una no linealidad, una función fl que depende del vector de las fracciones volumétricas y multiplica un vector k, que es en este caso el vector normal unitario apuntando hacia abajo. Por otro lado, se busca determinar un campo de una velocidad q, que es la velocidad en promedio volumétrico, y esta velocidad q satisface
este sistema de EDPs que es similar al sistema de Stokes. Es decir, tenemos aquí como incógnitas la velocidad Q como función de X y T, P es la presión, se supone que Q es divergence free, lo que es importante en el futuro desarrollo, y G de phi es un término que describe las fluctuaciones de densidad de la mezcla. Entonces se trata de un problema de transporte y flujo fuertemente acoplado, porque por un lado se desea calcular las concentraciones a partir de esta EDP que tienen a la velocidad Q como velocidad de transporte, y por otro lado este sistema influye la composición de la mezcla debido al coeficiente de viscosidad y este término motriz. Entonces queremos resolver esto sobre un dominio simple, rectangular, aquí, conjuntamente con condiciones iniciales de frontera. ¿Ya? La dificultad está en que este sistema se formula de esta forma en dos o más dimensiones espaciales. En una dimensión espacial hay que resolver solamente la primera de estas ecuaciones. Entonces, como ya comentamos, consideramos esto como modelo de sedimentación de una suspensión polidispersa, es decir, una mezcla de n especies de partículas pequeñas con dichos diámetros y densidades dispersas en un fluido viscoso. Buscamos la fracción volumétrica phi sub L, las velocidades Q, la presión P, esto es el vector que ya comentamos, y existen muchísimos modelos en la literatura ingenieril que proponen vectores de velocidad, o sea, donde se propone en qué forma la velocidad de la especie N depende de la composición total de la mezcla, es decir, la función V sub L de phi. Y un modelo preferido por nosotros es el modelo de Maslia-Lockett y Bassoon de sedimentación polidispersa, que finalmente nos entrega un sistema hiperbólico cerrado. Además, se supone que la velocidad de la viscosidad de la mezcla depende de la fracción volumétrica total y que el término G incorpora las fluctuaciones de la densidad. Entonces, el fenómeno principal que queremos capturar por este modelo es el siguiente. Este es el caso unidimensional que ya no nos va a interesar, pero por ilustración. Supongamos que tenemos una mezcla de 4 especies diferentes con tamaños ordenados de esta forma. Entonces supongamos que esta mezcla es de concentración, de composición espacialmente homogénea en el primer instante. Luego las partículas de mayor tamaño van a sedimentar primero y formar aquí una capa, un sedimento que incluye solamente las partículas de mayor tamaño. Luego sobre esto sedimentan las partículas de segundo mayor tamaño, luego las de tercer mayor tamaño y por último sedimentan las partículas de menor tamaño. Esto causa la formación de ciertas interfaces, es decir, de campos o de cambios de concentración o de composición que sean bien visibles. Entonces nos interesa estudiar este efecto, pero en recipientes inclinados. El aporte nuevo que se hizo a través del trabajo con los colaboradores es el diseño del método numérico de segundo orden de precisión tanto en el espacio como en el tiempo para este modelo. Además, logramos formular el método en tal forma que se cumpla un principio de región o de preservación de región invariante. Entonces, como las incógnitas que nos interesan son, en primer lugar, fracciones volumétricas de especies, queremos que estas fracciones volumétricas siempre sean no negativas y se sumen a lo más a un valor físicamente relevante. Es decir, queremos que si el vector inicial o la función inicial asume valores de este conjunto D, que encapsula este efecto, entonces uno quiere que la solución numérica pertenezca a D para todos los tiempos y en todos los lugares. Diseñamos un método numérico
sobre una malla cartesiana sobre el dominio omega, un simple rectángulo, y el esquema alterna entre un método de diferencias finitas que es resolvedor de esta parte, es decir, del sistema de Stokes, y además entre un método de volúmenes finitos para la ecuación de transporte. O sea, se alterna para cada caso de tiempo entre cada uno de los métodos. El método de volúmenes finitos está basado en algo muy simple, el método Lax-Rives-Local, LLF, también conocido como método de Rosanov, de primer orden, en combinación con una reconstrucción Veno, o sea, Weighted Essentially Non-Oscillatory, esta versión C-Veno que se aplica aquí, y esta fue diseñada por Castro y Semplici y luego utilizado en diferentes contextos. Hasta aquí, entonces, se produciría un método de alto orden para la ecuación de transporte, pero que tiene como desventaja que el método bueno genera oscilaciones. ¿Ya? O sea, uno logra una muy nítida aproximación de discontinuidad de la solución, pero la solución numérica se salta de los rangos deseados. Por ejemplo, se presentan valores de concentración negativas o valores que se sumen a más de 1. Entonces, la medida que evita este efecto fue diseñada hace un tiempo por Zhang y Xu. Ellos tomaron diferentes métodos Veno y manipularon los polinomios de reconstrucción de esos métodos en tal forma que se cumpla con la región o el principio de preservación de región invariante. ¿Ya? Entonces, esto es lo que se aplicó aquí en este trabajo y finalmente logramos demostrar que el método nuevo tanto es de segundo orden en espacio y en el tiempo como satisface este principio IRP. ¿Ya? Para hacer esto hay que cuidadosamente velar por la satisfacción de la propiedad de estar libre de divergencia del resolvedor de la parte de Stokes. Esta es la principal complicación en este trabajo. Entonces, para discutir lo que pasa cuando uno inclina el recipiente de sedimentación, veremos esta figura. Desafortunadamente viene un poco distorsionada la figura, pero esto es un rectángulo inclinado y cuando uno inclina este rectángulo se produce el siguiente efecto. Se produce una capa límite de líquido claro debajo de la pared inclinada que fluye hacia arriba y produce aquí una especie de vórtice o de rotación. El efecto de esto es que se aceleran las tasas de sedimentación, se acumula el sedimento en el fondo y descienden las interfaces que separan esta capa y la capa de partículas y líquido claro más rápidamente que en la situación vertical. Este efecto es bien conocido en las ciencias aplicadas, conocido como boicot. Efecto de boicot, esto porque un médico británico de este nombre observó este efecto por primera vez en un trabajo. Y entonces queríamos, entre otros aspectos, resimular este efecto, pero utilizando una suspensión polidispersa. Por otro lado, el método numérico está definido sobre una malla cartesiana, simplemente dibujada aquí, y una idea, o la primera idea para lograr una aproximación adecuada del sistema de Stokes, además de las ecuaciones de concentración, es aplicar una estratégica marca Excel, es decir, si cada uno de estos rectángulos es un volumen de control, entonces se mide o se discretiza
la velocidad Q aquí en los centros de los lados, donde están estos triángulos, y además la presión y la concentración se miden en el centro de este elemento. ¿Ya? Esto nos permite incorporar correctamente un resolvedor para el problema de Stokes que nos entrega un campo de velocidad discretizado libre de divergencia. Ahora, este trabajo se enmarca en diferentes actividades o corrientes actuales. Como ya comentamos, las reconstrucciones VENO, Weighted Essentially Non-Oscillatory, son reconocidas como una herramienta muy versátil para crear aproximaciones de discontinuidades que sean muy nítidas, pero en algunos casos generan soluciones no físicas como densidades negativas. Por otro lado, ha habido gran actividad últimamente en el diseño de métodos numéricos para leyes de conservación, tales como lo es nuestra ecuación de transporte, que preservan ciertas propiedades físicas. Esto se llama property preserving. Una propiedad física, por ejemplo, es la positividad. Existe un muy buen libro que resume todas estas tendencias, Kuzmin y Haiduk, Property Preserving Numerical Schemes, etc. Planteos similares a lo que hacemos aquí se han presentado por un número de problemas de flujo compresible referidos aquí. Sin embargo, nuestro problema no es compresible en este sentido, es incompresible porque queremos incorporar la condición libre de divergencia para el campo de velocidad de flujo. Entonces, para lograr demostrar las propiedades para el método de volúmenes finitos, entonces tenemos que primero asegurar que el campo de velocidad Q satisface una propiedad que se llama Discretely Divergence-Free DDF. Esto es lo que logramos por la Marker & Cell Method. Por otro lado, esta propiedad es requerida de la llamada restricción de DDF para garantizar la propiedad de IRP, y esto ha sido tratado también en un número de trabajos que se están citando aquí. Finalmente, el modelo concreto al cual queremos aplicar todo esto es el modelo MLB más en lo que Bassoon. Es nuestro modelo preferido de sedimentación polidispersa, pero este modelo también podría ser reemplazado por otros siempre que se cumplan con algunas de las hipótesis que vamos a introducir ahora. ¿Cuál es la principal hipótesis de este modelo? Supongamos que tengo una mezcla, una suspensión, y considero la especie I que tiene tamaño D sub I, densidad Rho sub I. Entonces, la principal fuerza motriz que decide si una partícula de este tipo sedimenta o flota es la diferencia de densidad esta, es decir, la diferencia entre la densidad de la partícula y la densidad local de la mezcla. La densidad local de la mezcla a su vez depende de la composición, así que en general no es posible decir si una partícula de ese tipo sedimenta o flota. ¿Ya? Pero esa hipótesis ha sido encapsulada en una función de flujo, como veremos a continuación, y finalmente otorga el carácter hiperbólico al modelo. Este modelo ha sido estudiado intensamente, y en particular se puede demostrar que para partículas de igual densidad, el modelo resultante es estrictamente hiperbólico. Estudiamos además que en 1D, ¿ya? Y en el recipiente cerrado, entonces la condición de que divergencia de Q debe ser nula simplemente se transduce en
Q debe ser nulo. Por lo tanto, el 1D, el modelo equivalente, es uno muy simple, es decir, solamente hay que resolver el sistema de la lista de conservación con condiciones flujo cero. Entonces, para formalizar las hipótesis, mencionamos lo siguiente. Queremos formular un par de las propiedades que debe satisfacer el modelo de transporte para que se pueda aplicar el planteo. Se supone que existe un número de parámetros ordenados así, tales que si toman todas las velocidades y formo el producto escalar del vector de velocidades con el vector de concentraciones, entonces se puede describir esto en esta forma, donde kappa es el valor de parámetros y W alguna función que depende de la concentración total. ¿Ya? Voy a omitir los detalles que debe satisfacer esta condición y pasar al segundo ítem. Se pide asegurar que el sistema unidimensional es hiperbólico. ¿Ya? Es decir, si sus valores propios son todos reales y además existe un sistema de vectores propios completos. Esto sí se puede verificar, como veremos, para el modelo MLB, y finalmente se supone que existen cotas M1 dada por esta función y M2 dada por esta función que me permiten explícitamente acotar los valores propios. O sea, se supone que uno puede acotar la información espectral sin necesariamente tener a mano una descomposición espectral completa, o sea, no necesariamente hay que conocer los vectores propios asociados. El punto importante está en que el modelo MLB de sedimentación polidispersa, reducido al caso de partículas de densidad igual, satisface todo esto. Entonces, uno puede estudiar directamente el modelo que depende donde las partículas tienen la misma densidad aquí y donde difieren solamente en el tamaño. Es decir, se supone que la función velocidad v sub L es algún factor mu sedimentación 1 menos phi v de phi, que es una función decreciente de phi, una función de obstaculización, y esto multiplica esta combinación aquí, donde delta L es delta L cuadrado por del 1 cuadrado, de 1 es el mayor tamaño de partícula y esto es el promedio de los delta. Entonces, este modelo ya es suficientemente complicado como para causar interés. Se puede demostrar que si trabajo con esas velocidades, entonces tengo una propiedad de entrelazamiento, es decir, puedo demostrar que el sistema de primer orden que resulta es estrictamente hiperbólico en el sentido de que las velocidades v sub n, las que conozco, y los valores lambda sub n, etc., se alternan y que ambas series vienen acotadas por funciones que conozco. ¿Ya? Entonces, este modelo está bien preparado para que luego lo pueda aplicar, para cumpla las hipótesis de la lámina anterior y lo puedo demostrar la propiedad de región invariante. Entonces, esta función v de phi típicamente se elige como una función de ese tipo 1 menos phi elevado a algún exponente. Esto se corrige aquí para dar una función. ¿Sí? ¿Algún pulmón? Gracias. Esto sería algo como, si esto es 1, esto es... No debe. ¿Eso? Si quieres con esto, que escribes más fuerte. Nada más.
esto es 1, esto es phi, esto es b tilde de phi, y ahora quiero asignar al sistema una densidad phi max, que por ejemplo es esta, phi max. Entonces utilizo esta curva hasta algún punto tangencial y lo reemplazo por una recta. Aquí este es el punto phi estrella. Entonces la función b de phi en los ejemplos es una función de ese tipo que aquí se pone a hacer. Ahora, el método numérico que se utiliza es un método definido sobre una malla rectangular, como ya comentamos, a través de una estrategia marca en cel. Mirando el sistema de Stokes, voy a saltarme esto rápidamente. Hacemos lo siguiente: se definen variables en lugar de q super x y q super y p, utilizo u y v. Entonces la parte de Stokes la puedo desglosar en el sistema de tres ecuaciones diferenciales de segundo orden con las diferentes derivadas. Aproximo todos estos términos por diferencias centradas. He preparado el detalle que lo voy a saltarme algo de material para avanzar en este punto. Entonces, uno define matrices que contienen estas incógnitas y finalmente, después de muchas definiciones, uno llega a un sistema lineal de este tipo, ¿ya? Donde estas variables col u, col iv y col ip son columnas. Hay que hacer algo de trabajo para llegar a un sistema donde las incógnitas forman una columna nomás. Esto tomando en cuenta que el dominio computacional es bidimensional. Se puede luego identificar cada una de las matrices y demostrar que todo esto nos entrega finalmente un sistema de ecuaciones que posee una solución cuando uno especifica una de las incógnitas, por ejemplo, una presión. Es decir, se hizo aquí lo que me salté, algo de álgebra lineal que nos indica que el sistema está efectivamente bien planteado. Ahora, las ecuaciones de concentración aquí se aproximan en forma vectorial, tal como se indica aquí, y uno desarrolla para este sistema un método numérico donde el flujo numérico utiliza, que ya sabemos que la aproximación de la velocidad q ganada por el método de diferencias finitas posee la propiedad DDF, o sea, Discrete Divergence Free. Esto significa que esto es válido y esto es una ecuación que hay que insertar y utilizar en algún punto al desarrollar el método numérico. Finalmente, voy a saltarme algunas transparencias. Uno obtiene para la ecuación de transporte una fórmula que puedo aplicar directamente, que esto es un método de primer orden. Esto es la variable en el tiempo tn más 1 y la variable en el tiempo tn. En el lado derecho aparecen dos diferencias. Estos son flujos numéricos que actúan en la dirección X y la dirección Y. Se puede utilizar, por ejemplo, el método Local-Lax-Friedrichs, que es el método de Rusanov, formulado para este problema, y donde E sub 1 y E sub 2 son los vectores que aparecen en las caras de los volúmenes finitos, y finalmente alfa de sigma es un estimador del valor propio que necesito para correctamente aplicar este método.
Esto se determina utilizando precisamente las cotas de los valores propios que ya obtuvimos a partir de consideraciones teóricas para este modelo. Entonces, uno define una condición CFL y para el uso futuro notamos que este método de primer orden puede ser escrito en esta forma, donde utilizo otro flujo numérico aquí, y esto es un término, si así lo quieren, no conservativo. Aquí no tuvo una diferencia, sino que aparecen dos combinaciones de la velocidad Q y de la incógnita phi. Aquí ya se ha incorporado la condición discrete divergence free. Entonces, el resto del desarrollo se aplica a este método, pero que tal como está es método de primer orden. Entonces se va a reemplazar aquí estas variables por aproximaciones de alto orden obtenidos a partir de la reconstrucción seveno. Se puede demostrar, y esto lo hay que hacer rigurosamente, que el método unidimensional que definimos aquí, escrito en otra variable porque queremos soltarnos de la incógnita que nos interesa, tiene la siguiente propiedad: si una condición CFL está en efecto, entonces este método es precisamente un método que satisface la condición IRP. Es decir, las incógnitas son siempre no negativas y suman a lo más a phi sub max menos una diferencia. Y aquí vemos la dificultad que está aquí en el método. Esto es un término Q sub más menos Q sub menos que no podemos controlar. Estas son valores de la velocidad Q. Si considero el modelo unidimensional, entonces ya tengo aquí la cota deseada. Y en este caso, como todavía no hemos incorporado esto, hay que guardar este término hasta el análisis final. La demostración es fácil o relativamente incomplicada. Se utiliza la condición CFL y un argumento de combinación convexa. Es decir, se escribe esta incógnita como combinación convexa de las incógnitas de la capa de tiempo anterior tomada en diferentes posiciones espaciales. Además, aquí, para lograr este resultado, se utiliza dicha hipótesis sobre la función W, el vector de los kappa y el vector de las funciones velocidad v de xi. Ahora, el resultado es el siguiente. Si esta condición está en efecto, entonces el método de Local-Lax-Friedrichs con este método numérico satisface el principio de región invariante que es precisamente formulado aquí. Esto es el resultado deseado, pero formulado solamente para un método de primer orden. Entonces, la idea consiste en escribir el método nuevamente en esta forma, con dos diferentes vectores que describen todo el lado derecho del método. Aquí aparecen dos lambdas, lambda x y lambda y tilde, que son la fracción de lambda x y lambda y con respecto a lambda igual a lambda x más lambda y. Entonces esto es escribir esto como una combinación convexa de dos métodos diferentes. Cada uno de los métodos posee aquí una parte conservativa aquí, más el término proveniente por la condición DDF. Entonces, uno utiliza los resultados anteriores para finalmente deducir
que la sumatoria de todas las incógnitas se suma a lo más al valor phi sub max. Entonces esto es esencialmente una aplicación de un argumento de combinación convexa en este caso. Entonces hasta aquí las propiedades del método de primer orden están plenamente bajo control, pero queremos construir el método de segundo orden y yo creo que aquí voy a simplemente mostrar la idea y después saltarme otro paso largo para tener tiempo para los ejemplos numéricos. Entonces, no hay problema en construir un método de volúmenes finitos de alto orden que sea compatible con el principio de preservación de Richard invariante. Pero queremos combinar esto con un resolvedor del método de Stokes o de la ecuación de Stokes que solamente genera una aproximación de segundo orden. ¿Ya? Entonces, habría una pérdida de orden, por lo tanto, necesitamos solamente un método bueno de tercer orden, pero no mayor. Entonces, la idea es la siguiente. Yo quiero construir un polinomio que represente los promedios de celda en la vecindad de una celda de interés. Entonces considero este arreglo S sub 0, que es un total de un stencil de 9 celdas en torno a una celda omega sub 0 que me interesa. Entonces construyo una serie de polinomios por aproximación de cuadrados mínimos que representan los diferentes promedios de celda en la vecindad de esta celda omega sub 0. Entonces uno trabaja con diversos polinomios de primer orden definidos sobre cada uno de los stencils S1 hasta S4. Luego uno determina un polinomio central y finalmente un polinomio de reconstrucción óptimo que incorpora toda la información de los polinomios vecinos. Además involucra pesos no lineales y estos pesos no lineales a su vez dependen de indicadores de suavidad. ¿Ya? O sea, yo asocio simplemente con los datos en la vecindad de esta celda que me interesa un polinomio cuya construcción es un poco sofisticada, involucra una porción de heurística y esto está en literatura especializada. Este polinomio, entonces, lo elevo a forma vectorial porque tengo incógnitas vectoriales y ahora puedo escribir el método de volúmenes finitos en esta forma, donde integro aquí 4 veces, aquí aparecen 4 términos y la idea es reemplazar estos polinomios o utilizar polinomios para generar trazas de la solución a lo largo de las diferentes celdas y sus interfaces. Estas trazas a su vez deben ser aproximadas o las integrales sobre ellas por fórmulas de cuadraturas. Entonces la situación será la siguiente. Supongamos que esta es una de las celdas computacionales. Entonces la tarea consiste en definir trazas de phi de la solución definidas a lo largo de cada uno de los lados de esta celda. Esto se utiliza mediante fórmulas de cuadratura que se necesitan para convertir esto en un método útil.
aplicar dos fórmulas de cuadratura. Una para reemplazar las integrales sobre y y x, son los diferentes lados del elemento de control, y por otro lado, fórmulas de cuadratura para calcular estas reconstrucciones en las interfaces. Estas son todas las cantidades que tienen estos índices a medio. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a mostrar esta publicación aquí y simplemente saltarme la demostración del teorema, mencionar la discretización con respecto al tiempo. Hemos definido un método de segundo orden tanto en el espacio como en el tiempo, y tanto en el espacio primero. Para llevar a cabo la discretización con respecto al tiempo, utilizamos una medida estándar, un Strong Stability, un computativity esquema, y todo el algoritmo que se ha formulado aquí está resumido aquí. Tenemos entonces un algoritmo de acoplamiento que permite alternar entre la solución del problema de Stokes y la aplicación del método numérico, que es el método de volúmenes finitos, para 3 veces actualizar el vector de concentraciones. El resultado numérico, entonces, se ha analizado para un número de casos. Utilizamos en todos los ejemplos un exponente 4.6, un recipiente de la altura 1 metro, una concentración máxima de 0.6 y diferentes parámetros que son físicamente relevantes. Ahora se trató de medir el error numérico tanto para motivos de precisión como queremos medir o queremos verificar que el método numérico efectivamente satisface con las propiedades advertidas, es decir, la conservación de la región invariante y en particular la condición de discrete divergence free. Entonces se miden el mínimo y el máximo de la solución numérica encontrada para verificar la satisfacción de la propiedad de región invariante, y además medimos esta cantidad que según diseño del método efectivamente debe ser nula, pero que no es nula debido a efectos de acumulación de errores de redondeo. Entonces, en el primer ejemplo consideramos solamente el orden de precisión, un intervalo omega, n igual a 2 especies, y un dato inicial suave. Ni siquiera les muestro la solución, solamente tenemos aquí dos diferentes métodos. El método Lax-Friedrichs con reconstrucción Veno, además diseñado de tal forma que se satisface el principio de conservación de región invariante. Se utilizaron un tiempo pequeño t igual a 0.01, un tiempo t igual a 0.2. Luego, en el segundo caso, solamente en caso inclinado hasta t igual a 0.01, y esto es el método Lax-Friedrichs, que es solamente de primer orden. Entonces observamos que las diferentes cantidades de error dan origen a órdenes de convergencia observadas entre 2 y 3, lo que es consistente con el diseño del método numérico. Cuando uno considera el tiempo t igual a 0.2,
entonces la solución ya está formando discontinuidades y no se puede esperar a mucho más de primer orden para como el orden de error recordado. Esto es lo mismo para otro ángulo de inclinación θ igual 10 grados. En el siguiente ejemplo veremos los resultados para los diferentes ángulos y esto es el método de primer orden igualmente para el ángulo 10 grados. Lo importante es que en este tipo de modelos no existe el concepto de solución exacta porque siempre hay que confiar de alguna manera en la solución de referencia que se hizo aquí con un gran número de elementos. Esto es la ilustración del efecto de boicot, todo reducido aquí en una serie de ejemplos. Entonces, consideremos n igual 2 especies, tales como en el ejemplo 1, un vector de concentración inicial 0.06 y 0.02 y se varía el ángulo de inclinación entre 0, 10, 20 y 30 grados. Estas figuras muestran el resultado para Φ1, la especie de mayor tamaño, Φ2, la especie de menor tamaño, y esto es para la suma de ellas. Entonces observamos que, por ejemplo, si comparamos los resultados para 10 grados y 30 grados, que la inclinación del recipiente causa un efecto de aceleración de la producción de líquido aquí. ¿Ya? Gracias. Es decir, este sistema, por ejemplo, aquí está mucho más avanzado en la producción de líquido, es decir, en la zona de azul oscuro, que para la configuración vertical. Es decir, se reproduce el efecto observado del efecto de boicot y además se observa la estratificación del sedimento. Otro efecto, o sea, la estadística de este ejemplo muestra tasas de convergencia en torno del primer orden y luego para este mismo ejemplo también levantamos los mínimos y el máximo de la solución numérica. Aquí vemos que si aplicamos el método Veno, pero sin límite, es decir, sin implementación del método IRP, entonces se producen valores negativos de solución aquí y además concentraciones totales que exceden la máxima. Esto no sucede cuando esta proyección está activa, se observan mínimos pequeños pero positivos y nunca se excede el valor máximo 0.6. Y por lo tanto era importante para poder construir este tipo de casos utilizar una función que tiene, por ejemplo, su comportamiento cerca del Fmax bien controlado. El ejemplo 3, el llamado Dean-Test, es una configuración inventada por mi colaborador sueco, Stefan Dean, donde se empieza por un recipiente inclinado y se coloca el cuerpo de suspensión arriba del cuerpo de agua. Entonces, esto genera un flujo hacia abajo, o sea, antes había una separación en x igual 2 de este cuerpo y de este cuerpo. Luego se produce una especie de lengua de material que corre hacia abajo. Aquí se produce la capa, que finalmente se convierte en capa límite. Esto es la solución para la especie menor, Φ1 para Φ2. Esto es para la suma de ellos, para Φ. Y aquí se ha visualizado
el campo de velocidad Q en este instante, donde aquí se observa una fuerte circulación. Esto a su vez es la presión asociada al modelo. Entonces sorprende que esta configuración relativamente simple da origen a un patrón bastante complicado. Esto es la misma solución, pero en tiempos posteriores, donde todavía se está ordenando la suspensión arriba en el régimen relativamente diluido, donde hay una circulación dando vuelta aquí. Esto es la presión y esto es la última figura que ilustra esto. Esta es la situación en t igual 1.5, donde ya aquí se aprecia la formación de sedimento en la parte inferior de la columna. Entonces todo esto se ha logrado simular a alta precisión y obedeciendo el principio de conservación de región invariante mediante el método. Finalmente, también levantamos esta cantidad aquí para los ejemplos 3 y 4. 3 es lo que acabamos de ver, 4 es el último. Se nota aquí que la velocidad en promedio Q asume algún máximo para tiempos relativamente pequeños y después lentamente decae. ¿Ya? Y la unidad en la que se mide esto es la velocidad de asentamiento de la partícula más grande. O sea, aquí se produce un campo de flujo con velocidades que son 15 o 20 veces o incluso 6 veces mayores que la velocidad de asentamiento de esta partícula. Esto se ha demostrado aquí para casos de 2 especies. Esto es para el ejemplo 3, es decir, el D-test, el error numérico. Observamos, digamos, tasas de convergencia bien bajas, 0.4, 0.43, lo que es consistente con el hecho de que la solución es discontinua. Además, se sigue obedeciendo el principio de región invariante, no se sale de los límites en los casos que corresponden. Finalmente, en un simple caso, simulamos una configuración para n igual 4 especies. Esto es un snapshot solamente en un tiempo que ilustra que la solución es de alguna manera sistemática. Esto es la especie más grande, la segunda más grande, la tercera más grande y la menor, que se concentran en diferentes regiones. A grandes rasgos forma una estructura con interfaces horizontales y esto es phi, la concentración total. Y además este dibujo ilustra bien que se forma una capa delgada aquí de líquido claro debajo de la pared inclinada, y esto es precisamente el efecto que se desea reproducir en estos casos. Finalmente, las conclusiones. Bueno, antes que nada, estas son las estadísticas sobre este caso. Igualmente se observa el comportamiento, en primer caso no deseado, pero aquí deseado, en aquella versión del método que posee el control de la región invariante. Y finalmente también controlamos el indicador del error asociado a la condición de emergencia cero. Este indicador asume valores muy pequeños que sí están dentro de la precisión de máquina. Finalmente mencionamos las conclusiones. Se ha propuesto un resolvedor de volúmenes y diferentes finitas sobre mallas cartesianas rotacionadas. Se ha combinado
reconstrucciones centrales Veno por un resolvedor de diferencias finitas. Métodos numéricos confirman que el método posee propiedades deseadas y, por supuesto, aquí hay una gran desventaja, el hecho de que para hacer funcionar algo definimos el método como método de diferencias finitas sobre una malla cartesiana. Entonces esto funciona bien y obviamente hay una configuración interesante detrás de esto para la cual esto es suficiente, pero en realidad uno quiere, por ejemplo, estudiar paralelogramas o equipos o lamelas. Entonces en el futuro pasaremos a métodos discutibles Galerkin sobre mallas no estructurales. Por lo menos en la maquinaria, para el problema del transporte, para asegurar esta propiedad IRP es similar. Lo que también queda pendiente es la comparación sistemática con datos experimentales, los cuales son escasos, pero el conjunto de papers donde se proponen y estudian estos modelos muy dispersos en canales inclinados no es así. Esto sería. Profesor Raymond, muchas gracias por su charla, la verdad muy interesante. No sé si alguno del público tenga preguntas, sugerencias, Una pregunta, digamos, ¿qué tanto cambia el modelo si en lugar de que las partículas que yo estoy viendo que se experimentan son sólidas, pueden ser fluidos con la densidad suficiente para que no haya mezcla? Modelos sólidos, ¿cierto? Y un fluido con una densidad mayor que los sólidos. O mayor que el otro fluido que lo contiene, para que no haya una mezcla y pueda sedimentarse. El modelo sería un modelo con dos líquidos. ¿Ja? Por ejemplo. No me pronuncio sobre esto, pero el asunto de densidades diferentes en este sistema es delicado. Se podría formular esto, ¿no? como Rayleigh-Taylor o algo así. Sí. Pero no hay un resultado ya conocido. No con este método. No con este. Y aquí interesan fracciones volumétricas y uno empieza por una fase dispersa y una fase continua. Sería otro modelo. ¿Y el tamaño de las partículas es importante en este modelo? Se supone que los tamaños son diferentes. Cuando las densidades también son diferentes, hay que tener cuidado con el modelo porque este puede perder su hiperbolicidad. ¿Alguna otra pregunta? O sea, ¿cómo se llegó a la conclusión de los valores de mi? O sea, que ese eran los valores óptimos para el modelo. Usted mostró una tabla donde le daba los valores a mí y a phi máximo. O sea, ¿cómo llegó a que esos valores son los óptimos para el modelo? La anterior. Por ahí donde está el algoritmo. ¿Más adelante? Sí, madera. ¿Ese ejemplo? No, por donde está el algoritmo. ¿Ya? Sigue más adelante. Más adelante. Ay, por ejemplo. Ya. ¿Cómo llegó a que X es igual a 1, B es igual a 2? O sea, ¿por qué se estudió esos valores en especial? Esto. Los ejemplos. Ajá, exactamente. Ya, en los ejemplos. ¿Por qué no otros valores? O sea,
Es mi pregunta. A ver, podrían ser otros valores, pero con otros resultados. Antes que nada, este exponente N. Richardson-Zaki es el más frecuentemente estudiado en la literatura, este valor. X igual 1 metro es una dimensión típica de aparatos en las aplicaciones. Un parámetro delicado es la densidad máxima, que aquí se supone es una constante, lo que tampoco es verdad si uno tiene partículas grandes y pequeñas. Esto son valores utilizados en la literatura y esto es el valor de la viscosidad del fluido y uno obtiene entonces un valor muy sub-cero de esto. O sea, estos son valores típicos de diferentes fuentes en la literatura. Ya. Pero, y digamos, ¿y usted ha estudiado con otros valores? ¿O solamente se estudió para esos valores dados? Ya, pero ¿O no tiene sentido estudiar otros valores? tiene sentido otros valores, pero la dificultad será la misma. Also obtienen otras figuras, otros resultados. Gracias. Además, nos encontramos interesante que para estos valores más o menos realistas se produce un campo de velocidad bastante rápido, lo que mostró esta última figura. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si hay una aparición de singularidades, digamos, aquí no hay riesgo de aparición de singularidades, digamos, no se está teniendo en cuenta la energía, la temperatura variando, entonces de pronto no hay aparición de singularidades. Pero si yo tuviera en cuenta, por ejemplo, algún cambio de temperatura y aparecieran singularidades, ¿qué tanto podría acercar este modelo? Si aparecen temperaturas, eso sí lo hemos estudiado, pero en otro paper con otro modelo. Por ejemplo, en las aplicaciones uno está interesado en ver si este efecto boicot se puede acelerar o no. Si, por ejemplo, uno calienta la pared superior y genera una circulación. Entonces se acelera el proceso de sedimentación, pero solamente en forma muy lenta. ¿Alguien más tiene preguntas? Yo tenía como dos inquietudes. Una justamente aquí, esta forma de velocidad tiene ahí involucrada en cierta forma soluciones autosimilares, ¿no? Self-similar solution, esta X sobre T, Sí. lo cual es compatible con rarefacciones. Sí, o sea, uno, Pues por lo que es conservativo, ¿no? Entonces tiene... si uno pregunta qué elemento y qué ingrediente es más similar a la onda de rarefacción, quizás vale la pena comentar. Aquí, bueno, prácticamente se producen solamente choques, y las ondas de rarefacción son la idea detrás del Deal-Test. Si coloco esto en forma vertical, y coloco material, suspensión arriba de la interfaz y agua debajo, entonces uno genera una onda de rarefacción. O sea, para los fans de ondas de rarefacciones, este Deal-Test es ideal. La configuración que da origen a esto. Sería, por ejemplo, interesante resolver esto exactamente en la forma vertical. Y la otra pregunta, yo veré que usted tiene ahí un paper citado con Cartley. Él tiene un artículo sobre flujos discontinuos para cuando tiene fluidos estratificados. Digamos que en este modelo también se produciría algo similar, porque digamos como usted tiene, por ejemplo en esa gráfica tiene cuatro partes. Veamos este ejemplo de 4. N igual 4. Este es el artículo de Kennedy Cartley, cuando tiene el flujo discontinuo, ¿no? Que justamente modela como cosas... Es otro. Con flujo hemos también estudiado el modelo con flujo discontinuo, pero en una dimensión. En una dimensión, ¿no?
Y todo este aparato de modelos de flujo discontinuo se ha diseñado para evitar la necesidad de pasar a 2 dimensiones, ¿ya? Para evitar la necesidad de calcular este campo de velocidad Q. Listo, no tengo más preguntas que decir. No puedo. Bueno, agradecerle al profesor Burger por su buena disposición de venir a mostrarnos acá los resultados a la UPTC, y pues bienvenido a esta UPTC que es su casa académica también, y esperamos que en próximas oportunidades volver a contar con su presencia. Muchas gracias.